del nacionalsocialismo, para justamente no causar tanta controversia y de alguna manera poder alcanzar el poder y tener cierta estabilidad en los primeros años antes de la guerra. Así que ustedes pueden buscar textos, por ejemplo, de Goebbels, donde él manifiesta que ellos son socialistas. Ahora, por supuesto, habría que matizar en lo siguiente. No debemos confundir el socialismo como una categoría absoluta, sinónimo, por ejemplo, del marxismo o del socialismo soviético. Porque en ese sentido, el nacionalsocialismo no es un socialismo soviético, sino más bien es un socialismo pasado por agua, por llamarlo así, una combinación de un paradigma político y económico que se gestó en Alemania durante 80 años más o menos. Por un lado, Bismarck, quien había propuesto y armado un programa que llamó el socialismo de Estado, que podríamos decirle un socialismo de derecha, que en ese sentido algunos lo llamaron, y luego muchos socialistas que, por decir así, hicieron cierto abandono del ideal marxista, tanto Ferdinand Lassalle, pueden buscarlo, que fue el fundador de la socialdemocracia, como Rodbertus y otros economistas, que plantearon un socialismo muy diferente al socialismo que hoy conocemos, que sería el socialismo marxista-leninista o el socialismo soviético. Entonces, en resumen, efectivamente, podríamos decir que el nacionalsocialismo tiene un vínculo muy estrecho con el ideal socialista, pero no así con el marxismo y el socialismo soviético, sino es más bien un socialismo, por así decir, muy a la alemana, que representa todo un grupo y un conjunto de autores y de políticos de 80, prácticamente en un lapso de 80 años, desde que va desde Bismarck hasta el llamado socialismo prusiano, hasta la socialdemocracia de Ferdinand Lassalle y el socialismo de Johann Karl Rodbertus. Ahí les di varios nombres para que investiguen y que hagan de alguna manera ciertos vínculos, y es el socialismo, por así decir, alemán, es una combinación de todo eso. Vale la aclaración. En cuanto a la parte económica, sí habían elementos claros del socialismo, como control de precios, de salarios. Esto sí existía en ese momento, ¿cierto? Claro, digamos, la característica que muchas veces los diferencia de otros socialistas es que los nacionalsocialistas sí creían que la propiedad privada era legítima y que los medios de producción podían estar en manos privadas, no había un problema en ese sentido. Lo que sí tenían problema era, por decir así, con el mercado y con una economía de mercado, básicamente. Por lo que ellos desarrollaron un sistema muy jerárquico donde toda la economía estaba muy regulada, y digamos cada empresa obedecía a diferentes personas que regulaban la inmensa mayoría de cosas. Digamos, tengo, para quien le interese, los nombres específicos de esas figuras o de cómo funcionaba especialmente ese sistema burocrático de control muy profundo. Pueden ver un video que tengo en mi canal, El Gentilhombre, de la economía del nacionalsocialismo. Recomendado ese video, muy recomendado. Sí. Habla, hay nombres más específicos. Sí, de toda la estructura, incluso dentro de las mismas empresas. ¿Quiénes eran las personas del Reich, digamos, que estaban ahí manejando precios, producción, etcétera? Muy interesante el video de Tomás. Una pregunta relacionada a Tomás. Estaba discutiendo el otro día con un amigo y decíamos que uno prácticamente prende una licuadora y le aparece un documental sobre la Alemania nazi. En cambio, no es tan común, o bueno, yo al menos no los he visto, este tipo de material histórico referente a lo que fue, por ejemplo, el genocidio socialista de Lenin, de Stalin, perdón, bueno, de Lenin también, la China de Mao. ¿Usted cree que hay algo? No quiero ponerlo a formular teorías de conspiración acá, pero ¿usted cree que hay algo raro ahí? Es decir, sí y no.
Creo que, digamos, efectivamente, lo que ocurrió en la Alemania nacionalsocialista fue algo tan particular que es imposible que no haya tomado protagonismo, digamos, para sus críticas y para su difamación, ¿no? Porque hay algo muy único de la Alemania nacionalsocialista, y es que predominantemente su análisis no se basa en la clase social o en la nacionalidad en un sentido romántico, decimonónico, sino más bien en la raza. Y eso es algo muy auténtico. Y eso es algo que no se vio prácticamente nunca en otras corrientes o ideologías, porque generalmente la cuestión es una cuestión de clases sociales, de nacionalidad, pero no de raza. Y eso es algo muy particular, y yo creo que es por eso es que, digamos, nunca va a dejar de ser un tema hablado. Ahora, meramente en lo que vendría a ser las matanzas y el genocidio, evidentemente no sé hasta qué punto hay una especie de censura a propósito de ocultar lo que ocurre en lo que ocurrió en los países soviéticos. Hasta qué punto creo que ellos no les gusta hablar del tema para lavarse las manos, especialmente, digamos, los socialistas, que hay bastantes por todo el mundo. Pero sí, la verdad que no. Es una incógnita, es decir, obviamente, por supuesto, y es que no tengo dudas de que si, por ejemplo, la Unión Soviética hubiera perdido la guerra, no digo necesariamente la segunda, pero por ejemplo, si, yo qué sé, en la Primera Guerra Mundial Alemania hubiera ganado y luego hubiera destruido la Unión Soviética, el Imperio Alemán, yo creo que, bueno, evidentemente, quizás al perder la guerra podría haberse generado un discurso más monopólico en base a una condena total al socialismo. Pero bueno, es una incógnita, la verdad que no tengo una respuesta definitiva. Sí, bueno, tampoco lo quería poner en una situación incómoda, pero sí llama la atención el desbalance que hay entre la cantidad de visibilidad que tiene una cosa y la otra. Dos preguntas, bueno, más bien una, para cerrar, Tomás, nuestra charla. Y esto no es idea mía, esto lo vi en lo escuché en otro podcast y me pareció muy interesante. Y le quiero pedir que nos recomiende 3 libros. Ya las exposiciones que nos hizo de los distintos puntos que analizamos muestra su bagaje en este sentido. Y entonces le quiero pedir que nos recomiende 3 libros. Pueden ser de lo que conversamos sobre ideas políticas o conceptos, literatura, lo que usted quiera. ¿Qué 3 libros nos recomendaría hoy el gentilhombre? Muy bien. Y ahora y justo me vino un flashback de lo que vivo en la universidad, y quería comentarte, ahora sí pensé una respuesta mejor, y es que en las universidades están desbordadas de marxismo. Entonces es muy difícil que de las universidades y del ambiente educativo se hagan críticas a la Unión Soviética o a los experimentos socialistas. Nada más quería decir eso porque acertadísima la aclaración, acertadísima. Tengo una foto, una selfie sacándome en 2017, una selfie en mi universidad con un cartel de Lenin que lo habían puesto por el 100 aniversario de la Revolución Rusa. Y claro, imagínense si ponía uno un cartel de Franco, por ejemplo, ¿no? Sería un escándalo, pero bueno, en la facultad poner carteles de Marx o de Lenin es algo del día a día. Aquí en Colombia la figura predominante es el Che Guevara. Mire usted. Bueno, 3 libros entonces, Tomás. Sí. Bueno, un libro que les gustaría recomendarles, que es uno de mis libros favoritos, es El problema de la autoridad política de Michael Huemer. Michael, Huemer, Michael Huemer. Si lo pueden leer, me parece un libro espectacular y uno de los mejores libros sobre teoría liberal, o incluso, por decir así, que comenta ciertas nociones que hoy llamaríamos anarcocapitalistas o anarquistas. Un libro muy interesante, muy simple de leer, con argumentaciones
digamos, sensatas. Bueno, Tomás, sin duda lo recomiendo. Para hacerle un adendum ahí a lo que estaba comentando, fíjese que, por ejemplo, yo tenía una idea, creo, un poco errada de lo que era el anarquismo. Y creo que también, también eso está ampliamente difundido, y siempre los enemigos eran los anarquistas y quiénes son los anarquistas a los que hay que encontrar. Y, por ejemplo, viendo su canal, uno ya empieza a entender de qué se trata y qué es lo que propone. Así que solo quería hacer ese paréntesis pequeño para reforzar un poco lo que usted acaba de comentar de anarcocapitalismo, porque sí me parece que se ha vilipendiado un poco el término de anarquía, que puede que no signifique lo que todo el mundo o la mayoría piensa. Claro, sí, sin duda. Yo particularmente en mis lecturas descubrí que, bueno, la palabra anarquismo, aunque parece una posición muy ridícula y muy tonta y absurda, después uno se da cuenta que dentro de todo es una posición bastante madura, ¿no? No es un chiste, digamos. Es una posición que mínimamente se puede decir es bastante profunda. Listo, entonces, teoría de la autoridad política fue el primero, ¿sí? El problema de la autoridad política. El problema de la autoridad política, perfecto. De Michael Huemer. ¿Huemer o Kummer? Se escribe Huemer. Listo. Ese es mi libro así más potente para quien esté muy entusiasmado con esta charla. Luego, un libro cortito, un ensayo aproximadamente de 50 páginas, muy lindo, que les va a decir, wow, qué bien escribía este hombre, es La Ley de Frédéric Bastiat, un liberal francés que, bueno, escribió este libro a mitad del siglo XIX, en 1850. Un libro muy interesante sobre la ley, sobre la ética y sobre lo que él, bueno, veía en su época sobre la política. Y el último es uno que voy a recomendar por si alguno no lo conoce. Les voy a hacer trampa y voy a dar como dos opciones. Si ustedes conocen el libro Economía en una lección de Henry Hazlitt y no lo han leído, recomiendo. Lo he escuchado ya de varias personas. Y una de ellas incluso un chileno que se llama... Se me fue el nombre de este muchacho. Axel Kaiser, tal vez es el nombre de él, ¿no? Sí, Axel Kaiser. Sí. Henry Hazlitt, sí. Otra vez, por favor, ¿cómo es el título? Economía en una lección. Excelente. ¿Y qué es este libro? Bueno, Henry Hazlitt fue un periodista y un economista estadounidense, una de las primeras personas que trajo la economía austríaca, de la escuela austríaca en Estados Unidos, e hizo este libro, muy actual dentro de todo, porque digamos no ha cambiado, por decir así, sus preceptos, muy simple, muy cortito, sobre diferentes elementos de economía, que bueno, yo creo que es una gran introducción a quienes le interesa la economía, y si no le interesa la economía, yo le diría que lo lea igual, porque como es Hispanoamérica, está muy bueno tener esos conceptos, ¿no? ¿Y es un libro, digamos, fácil de entender? ¿No es muy técnico o...? No, es un libro que está dirigido a personas que quieren introducirse en la economía y que quieren, bueno, tener diferentes conceptos introductorios. Yo no soy economista, he leído algunas cosas más complejas, pero este libro me parece genial. Es cortito, relativamente simple, es un libro introductorio. Perfecto. ¿Y la alternativa? Y la alternativa es, si pueden leer, miren, yo por ejemplo leí a Ludwig von Mises y la verdad que me resultó bastante complejo, porque Ludwig von Mises es un autor como quien le escribe a una... Yo cuando lo leía me imaginaba que estaba haciendo una especie de conferencia frente a un montón de economistas de la época famosos. Yo digo, no entiendo nada, no, en algunas cosas que entraba muy técnico. Sin embargo, me gustaría recomendarles a un economista español que se llama Jesús Huerta de Soto. Y Jesús Huerta de Soto, quien pueden encontrar en YouTube porque hay un montón de clases